Pensemos por un momento en Roma, en el año 64 después de Cristo. Un incendio gigantesco, terrible, acaba de arrasar la ciudad. Y mientras el humo todavía flota en el aire, el emperador Nerón toma una decisión que va a definir su legado para siempre. En lugar de reconstruir las casas para el pueblo, ordena levantar un monumento, pero a sí mismo, la Domus Aurea, la Casa de Oro. Y aquí, justo aquí, es donde nace la pregunta que nos va a guiar en este análisis. ¿Estamos ante el capricho de un megalómano o ante una revolución arquitectónica que, literalmente, cambió el mundo? Vamos a situarnos bien en el tiempo. Año 64, el gran incendio deja Roma en ruinas. Y la reacción de Nerón es, bueno, increíblemente rápida. Entre ese mismo año y el 68, se apropia de una enorme parcela en pleno centro de la ciudad para empezar las obras. Vamos, que aprovechó la catástrofe para construirse su propio paraíso privado. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la primera cara de la moneda. Vamos a explorar el argumento del tirano, a analizar el porqué de esa fama de lujo desmedido y narcisismo. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, esto no era un palacio, no. La Domus Aurea era más bien una villa urbana que, se dice, llegó a ocupar casi un tercio de la Roma de la época. Tenía sus propios campos de cultivo, viñedos y hasta un lago artificial. Una locura. Y por si a alguien le quedaba alguna duda de quién era el protagonista de todo aquello, justo en la entrada te recibía esto. 30 metros. Era la altura del Coloso de Nerón, una estatua de bronce gigantesca, de sí mismo, claro, Pero lo de dentro ya rozaba a lo legendario, lo mítico. Las paredes, cubiertas de oro y piedras preciosas. Los techos, con paneles de marfil que se podían abrir para dejar caer flores. Había difusores que rociaban perfume. Y lo más increíble, según cuenta el historiador Suetonio, es que el comedor principal tenía un techo que giraba sobre sí mismo día y noche, imitando el movimiento de los planetas. Así que claro, la perfección era evidente. Aquello no era un monumento para los dioses, ni para la gente de Roma. Era un monumento al ego desproporcionado de una sola persona. pero aquí es donde la historia da un vuelco. Porque más allá del oro y de los excesos, se estaba gestando algo mucho más importante. Estábamos pasando de la arquitectura tradicional de influencia griega, de columnas y edificios pensados para ser vistos desde fuera, a una auténtica revolución romana, la arquitectura del espacio interior, edificios pensados para ser sentidos, para ser vividos desde dentro. Y esta revolución, claro, no fue fruto de la casualidad. Fue la obra de dos genios de la ingeniería, sus arquitectos, Severo y Celer. Se les conocía como los maestros de las máquinas, y vaya si hicieron honor a su apodo. Y si tuviéramos que elegir un solo lugar, el epicentro de toda esta innovación, el kilómetro cero de esta nueva forma de construir, sería sin duda una de sus estancias, la sala octogonal. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, es una genialidad. Primero, levantan una cúpula de hormigón inmensa sobre una sala de 8 lados, algo muy atrevido para la época. Segundo, en el centro de esa cúpula abren un óculo, un gran ojo circular que baña todo el espacio de luz natural. Y tercero, el truco maestro. Usan arcos de descarga, ocultos en la estructura, para repartir todo ese peso. ¿El resultado? Podían abrir grandes salas a los lados que daban una sensación de espacio abierto casi flotante. Y es que el óculo, que viene del latín ojo, es mucho más que un agujero en el techo. Es una innovación que te obliga a mirar hacia arriba, que transforma un techo pesado y sólido en una fuente de luz, de vida. Básicamente conecta el espacio interior con el cielo. Cambia por completo la experiencia de estar ahí dentro. Y aquí está la prueba definitiva de su importancia. Esta idea, este concepto que nació en la Domus Aurea, se perfeccionaría apenas 50 años más tarde en uno de los edificios más famosos y perfectos de la historia, el Panteón de Roma. La Domus Aurea fue el laboratorio, el prototipo. Ahora la pregunta es obvia. Si fue tan revolucionaria, ¿cómo es que es tan poco conocida? Bueno, aquí entramos en el último capítulo de su increíble historia. Cómo este prodigio de la arquitectura se perdió durante siglos y cómo se volvió a encontrar. Tras el suicidio de Nerón, en el 68, los emperadores que vinieron después hicieron todo lo posible por borrar su memoria. Entre el 70 y el 80 vaciaron su lago artificial para construir encima nada más y nada menos que el Coliseo. Y en el 104 el palacio fue saqueado, rellenado de tierra y sepultado para usarlo como cimientos para las termas del emperador Trajano. Y aquí viene la gran ironía. Al enterrarlo para destruirlo, en realidad lo conservaron. No fue hasta el siglo XV cuando, por pura casualidad, se redescubrió. Cuando los artistas del Renacimiento se enteraron de que había unas ruinas subterráneas, empezaron a bajar con cuerdas y antorchas para explorarlas. Para ellos, aquello eran como cuevas, como grutte en italiano,
y lo que vieron pintado en esas paredes dio nombre a un estilo artístico completamente nuevo, lo grotesco. Exacto, el estilo grotesco, con todas esas figuras fantásticas y diseños casi oníricos, nació directamente de los frescos que artistas de la talla de Rafael encontraron y copiaron en las paredes de esas grutas, que no eran otra cosa que las habitaciones olvidadas de la Domus Aurea. Y con esto llegamos a la gran conclusión sobre su legado. La Domus Aurea no fue solamente un palacio, fue el laboratorio donde se inventó la arquitectura del espacio tal y como la entendemos. Sin la osadía de Nerón y la genialidad de sus arquitectos, quizá no hubiéramos tenido el Panteón ni las grandes cúpulas del Renacimiento. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el veredicto? ¿Fue Nerón un tirano narcisista cegado por su ego o un visionario incomprendido que impulsó la arquitectura hacia el futuro? O quizás la respuesta más interesante sea que fue las dos cosas, y que una no podría haber existido sin la otra.